11 iniciativas importantes que habrán de sintetizarse en un acuerdo que le estamos llamando por más y mejor educación. Y este acuerdo, su motivación esencial es tocar la mejora significativa del sistema educativo nacional. Es verdad lo que me está diciendo el compañero a través de las redes. ADP necesita unos cambios y lógicamente de los desafíos que nosotros tenemos en términos inmediatos tiene que ver con la realización del Congreso Nacional que nos permita una reforma estatutaria y que nos permita una adecuación de la plataforma programática del sindicato, pero también lleva cambio en la necesidad de innovación en la gestión sindical y en los métodos de lucha y de conducción del sindicato. Yo diría que hace falta un nuevo pacto en el Magisterio Nacional que permita reactualizar el sindicato nuestro y adecuarlo a las nuevas circunstancias que vive la educación, que vive el país y que vive el magisterio hoy. Yo creo que estamos ya preparados para introducir en el debate electoral el tema de nuestra visión sobre el sistema educativo nacional y su perspectiva. Creo que nos estamos preparando y es correcto empujar con fuerza el Instituto de Formación Pedagógico y Sindical, pero sobre todo yo creo que el magisterio tiene que dar los pasos que nos permitan preservar la unidad del sindicato nuestro como garantía de la preservación de derechos históricos y conquistas históricas del sindicato y de los maestros, pero también para poder tener nueva conquista a favor del magisterio, a favor del país y a favor de la sociedad. Quería decir esto por unas opiniones que estoy recibiendo a través de las redes sociales. Quiero entonces dar paso al diálogo con la profesora Solángel Román. Solángel Román, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es parte de la Liga Ostosiana. Nos parece interesante, yo diría esperanzador, el nosotros finalizar nuestro último programa del año hablando de Eugenio María de Hostos. ¿Qué le parece, profesora? Excelente. Sí. De darle las gracias por invitar a la Liga Ostosiana y excusar al profesor Francisco Acosta, que hoy no puede estar aquí debido a que está fuera del país. Bueno, la Liga Ostosiana es una organización sin fines de lucro que trabaja por mostrar al mundo sobre el pensamiento de Eugenio María de Hostos, sobre lo que hizo Eugenio María de Hostos, que hoy todavía tiene vigencia. Entonces, la Liga Ostosiana da conferencias, pero también organiza 2 congresos al año. Esos 2 congresos, uno es en enero, que será ahora el 10 de enero en Puerto Rico, Mayagüez, conmemorando el natalicio o celebrando el natalicio de Eugenio María de Hostos, y el 11 de agosto, que ahí sí conmemoramos su desaparición física, porque su pensamiento permanece. Y ciertamente yo diría, profesora, que las ideas de Hostos yo creo que fueron fundamental para estructurar el sistema educativo nacional. Igual, profesora, no sé si usted comparte conmigo, ha habido todo un esfuerzo dirigido a desmontar las ideas hostosianas en la sociedad dominicana. ¿Eso es así? Es así. Sí. Desde que Hostos llega a la isla y es nombrado director de la Escuela Normal para 1884, más o menos, si no mal recuerdo, pues él crea un proyecto de educación que es aprobado durante el gobierno provisional de Luperón. Ahí se creó la Escuela Normal, el Instituto para Señoritas, el Instituto Profesional, pero que luego, con la
cuando llega Ulises Heró al poder, pues inmediatamente sacan lo que es esa ley de educación. Y luego, ya para el 1901 más o menos, que desaparece Eugenio María de Hostos, no, Ulises, pues vuelve Hostos a la isla y retoma ese proyecto de ley, que se ha dicho que nunca fue aprobado. El presidente lo que aprobó fue algunos por un decreto, pero como proyecto de ley, después de aquel que se aprobó en el 84, nunca se aprobó. Y se aprobaron algunos de esos aspectos después de casi un año de debate, tanto en el Senado, en el Congreso y la prensa, porque usted sabe que él tuvo mucha oposición, porque en ese proyecto se aprobó lo que era la educación laica. Entonces, esa educación tradicional, dogmática, pues tuvo mucho enfrentamiento, tanto con funcionarios del Estado como con la iglesia de ese momento, ¿verdad? Porque ya incluso la iglesia, hay sectores de la iglesia que están incluso trabajando con el pensamiento de Eugenio María de Hostos. Dentro de la liga está el presidente del capítulo de Santiago, que él es religioso, que es católico, pero sí ha seguido y se han tratado de borrar lo que es el pensamiento liberal en la educación de Eugenio María de Hostos. Profesora, cada vez que uno ve que en el país se desarrolla un debate tan importante como el tema de la educación sexual integral en las escuelas, como es el debate sobre educación laica que está permanente, o al revés, el intento de actores importantes por querer imponer, por ejemplo, la lectura de la Biblia. Exactamente. En la escuela. Yo pienso que estamos viendo el viejo debate de Hostos. Sí, ¿Es así? Sí, yo creo que sí. Es decir, por eso nosotros tratamos de hacer esos congresos, porque ahí se va a debatir realmente el pensamiento de Hostos y ver la actualidad que tiene. Es decir, no es el Hostos de aquel siglo, es el Hostos de hoy, que debemos de asumirlo nuevamente, porque se está viendo que están tratando de hacer lo mismo que él trató y luchó en contra de esos dogmatismos y de la moral, y de que la ciencia no solamente fuera ciencia, sino que el ente humano fuera lo fundamental en la educación. Y eso se está queriendo borrar. Entonces, los congresos que hacemos nosotros, sobre todo en cada uno de estos congresos que nosotros hacemos, nos damos cuenta la actualidad que tiene el pensamiento de Eugenio María de Hostos. Ciertamente, profesor, usted aprecia que el pensamiento de Hostos pudiera hoy constituir una referencia de renovación de la educación dominicana. Por supuesto, es una referencia. Sí. Es una referencia porque si buscamos aquellos principios, tanto políticos como pedagógicos, en que se fundamentó aquel proyecto de ley de educación que sometió Eugenio María de Hostos, vemos que tiene vigencia. Tiene vigencia. Y igual, profesora, yo chequeo que una parte importante de quienes siguieron las ideas de Hostos, y yo diría quienes las fortalecieron en el país, fueron mujeres. Sí. Parece que en el proyecto de Hostos las mujeres encontraron todo un canal de expresión. Claro, porque Hostos, desde aquella que fueron personalidades en el que él se fundamentó, como fue el krausismo, desde ese momento él entendió la importancia de la educación para la libertad de los pueblos, pero no solamente los hombres, sino incluir además a la mujer como ente fundamental
en la liberación de los pueblos. Es decir, que no solamente era educada para adquirir conocimientos, sino como ente de progreso, como ente de cambio en una sociedad. Profesora, está convocado el Congreso, el 12 Congreso Hostosiano, Hosto en el pensamiento latinoamericano. ¿Qué se espera de este Congreso? Bueno, ahí nosotros queremos, como siempre hemos querido, mantener un debate sobre los aportes, sobre todo aquí, que nos ha brindado Eugenio María de Hostos, su pensamiento, en todas aquellas personas que han escrito sobre él y que han visto que Hostos no es pasado, sino que es presente y es futuro. Y que en esos debates podamos llegar a alternativas para la educación, para la sociedad, que es lo que quería Eugenio María de Hostos, que quiso Eugenio María de Hostos, y que nosotros, los que entendemos de que el pensamiento hostosiano está ahí y que debemos tomarlo para hacer esos cambios que él tanto luchó, tanto para la sociedad general como para estas nuevas generaciones que vienen, que es una obligación de nosotros los maestros, crear nuevas generaciones fundamentadas en ese pensamiento hostosiano. ¿Cómo, profesora, se va a lograr, o por lo menos cómo plantearse la necesidad de que las ideas de Hostos puedan ser más conocidas actualmente por las presentes generaciones? Bueno, no es imposible. No. Pero sí tenemos algunas presiones, porque hay sectores que no quieren que Hostos se conozca. Es decir, ¿quién fue Hostos? ¿Cómo pensaba Hostos? Pero sí nosotros, como Liga Hostosiana, tenemos la obligación, el deber de promover ese pensamiento y a través de conferencias, de talleres, de congresos, de charlas, tanto en las universidades como en las escuelas y en los colegios. Y eso es un propósito que nosotros queremos llegar, no solo quedarnos solo en los congresos que van la intelectualidad, que es bueno, pero también es llegar a aquellas que necesitan saber de quién es Eugenio María de Hostos. ¿Cómo pueden las personas que se interesen participar en el 12 Congreso Hostosiano? Sí, pueden llamar es decir, comunicarse a este correo, al congresoshostosianos@gmail.com, y a los teléfonos 809-686-2353 o al 809-997-0157. Eso es correcto. ¿Qué día entonces se estaría saliendo? ¿Qué tiempo dura el Congreso? ¿Cuándo la gente regresa? Sí, nosotros saldríamos de aquí el 8 de enero y estaríamos regresando el 13 de enero. Ok. Y los costos y esos detalles se informan. Ya eso ya es, luego que ellos nos llamen, pues le pondríamos en contacto con la agencia que está haciéndonos el grupo. Ok. Eso es correcto. Bueno, profe, me parece interesante que en el país existan personas del mundo académico, sobre todo, yo diría del mundo intelectual, que tenga la decisión de mantener viva en la presente generación las ideas de Hostos. Me parece muy bien porque creo que es una referencia obligada. Incluso en el momento que vive actualmente la educación en la República Dominicana, Hostos es una referencia. Exactamente. Pues posiblemente quizá una de las debilidades del sistema educativo
del para qué, diría María Teresa Cabrera, del para qué del sistema educativo esté respondida en las ideas de las Hostos. ideas de Eugenio María de Hostos. Definitivamente, Sí, que no es creo que suficiente pensar en ciencia y en matemática, sino sobre todo pensar en el ser humano. En el ser humano, como fue el principio básico de Eugenio María de Hostos, que la educación debe estar fundamentada en el ser humano. Claro. Es lo fundamental. Luego, todo lo otro demás es adicional. Claro. Dicen que el tiempo de que acabó, ¿usted se imagina? Pues muchas gracias por su invitación y espero que no sea la última vez que vengamos aquí a discutir sobre el pensamiento de Eugenio María de Hostos. De seguro vamos a volver después del Congreso, para que veamos la experiencia del Congreso, Exacto. su contenido, su debate, cuáles son los aspectos fundamentales. Exacto. Agradecerle a usted que se haya levantado temprano a compartir con nosotros hoy, al público que siempre está con nosotros cada sábado. El próximo día estaremos en una nueva versión de Café para Dos. Pasen feliz resto del día. Así es.